minuto para reflexionar. En esta mañana, cuando la voz de la conciencia está por apagarse, muchas veces preguntamos, ¿a dónde está la respuesta? ¿Verdad? Él lo hace de muchas maneras. Vamos a ponernos de rodillas para comenzar en esta noche. Padre y amantísimo Dios, gracias eternamente te damos, Señor, porque nos haces expositor de tu palabra en esta hora, gran responsabilidad que pones sobre mis hombros. Ayúdanos, Señor, a, como leíamos ayer, a dar el alimento a tiempo, el alimento que necesitamos. Ahora, Padre, ayúdanos a mis hermanos a ser receptores de tu palabra y a mí expositor de la misma. Úngeme con tu Santo Espíritu y que podamos compartir, Señor, lo que tú quieres en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, así es. Y Luis, ¿qué pasaría si usted que está estudiando está estudiando medicina para ser doctor, qué pasaría si usted no cumple su deber? ¿Cómo tendría sentido su vocación? No tiene sentido, ¿verdad? Es correcto. Entonces, el tener una vocación o el escoger una carrera nos hace tener la obligación de servir de alguna manera o cumplir el deber. Porque un bombero que le tema al fuego, que no quiere apagar el fuego, no escogió mala carrera. Un policía hay muchos en la calle corruptos, pero que no le guste las cosas correctas, está en una mala posición. O que le dé miedo a las balas, el que está alistado en el ejército. Entonces, esas comparaciones son similares a lo que es el amor, porque el amor es el único que te hace cumplir tu deber. Aún así, tengas temor, porque el amor a lo que estás haciendo es lo que echa fuera ese temor a lo que venga. Y quiero compartir una cita antes de comenzar acá. Dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, dice: la Iglesia Adventista del Séptimo Día debe ser pesada en la balanza del santuario, juzgada conforme a las ventajas que habrá recibido. Será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. A mayor luz, mayor responsabilidad. El pastor que anda predicando en las redes, Miguel Ángel Ortiz, él dice que le preguntaban: pastor, usted es pastor evangélico, ¿y a dónde está su iglesia? No, pues señor, yo estoy predicando en las redes y no tengo una iglesia directamente en su lugar, le decía. Y le decía, entonces, ¿a dónde nos recomienda que vayamos? Y el pastor evangélico le dice: a ninguna iglesia evangélica. A ninguna iglesia evangélica le dice, si no, vayan a la iglesia adventista, que ahí tienen un mensaje puro, un mensaje que el mundo debe escuchar. Entonces, él tiene muchas verdades que si nosotros le predicáramos a algunos de los hermanos, no importa, pueden tener 40, 30 años, 5 años en la iglesia, y usted le dice: predíqueme sobre el cuerno pequeño. Explíqueme qué es el cuerno pequeño, qué son las 2300 tardes y mañana, y muchos miembros de iglesia no comprenden. Pero este pastor lo desmenuza de una manera espectacular. Pero aún con todo eso, él dice: la iglesia adventista va adelante de nosotros, va a la vanguardia, nosotros vamos detrás de ellos aprendiendo de lo que ellos enseñan. Y ve acá, dice que la iglesia adventista va a ser juzgada según las oportunidades y las ocasiones que le fueron deparadas. Y continúa diciendo, Joya de los Testimonios, párrafo, tomo 3, dice: en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido puestos en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confianza la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. Vea qué responsabilidad tan grande. Dice que a ellos se le ha puesto como centinelas, como transmisores de la luz.
a ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. O sea que el pastor Miguel Ángel Ortiz no estaba alejado de la realidad, porque no es, como dicen, que nos debemos de eso dar una seguridad absoluta, porque como miramos ayer en el mensaje del buen samaritano, hubieron los sacerdotes, pasaron de largo, vino los levitas y también pasó de largo. Uno que era ajeno al legado, un samaritano, que ni siquiera se atrevían a referir el nombre, fue el que tuvo compasión de aquel que vino a salvar un mundo que perecía y en su lugar se quitó las ropas sacerdotales y se puso las ropas de víctima por cada uno de nosotros. Entonces, hay un mundo que perece, pero ¿quién irá por nuestro anuncio? Dice. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. ¿Cuál es ese mensaje que le ha sido confiado a la Iglesia Adventista? O que el mundo necesita conocer, pero que la Iglesia Adventista tiene. El mensaje de los 3 ángeles. Y dice, proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Por eso es de que mencionaba al principio, ¿qué pasaría si un doctor no cumple su misión? ¿Qué pasaría si un bombero le teme al fuego y no va a apagar el incendio? ¿Qué pasaría si va el policía y más bien él se esconde de los ladrones? Entonces, como dicen popularmente, no hay cara en que persinarse. Como dicen, no hay quien nos salve. Sabemos que el que nos salve es Cristo, pero lámpara es a mis pies tu palabra y la luz a mi camino. Dice, las verdades que debemos proclamar al mundo son las más solemnes que jamás hayan sido dadas a seres mortales. Vea qué impresionante. Esta tarea dice que es una obra solemne que jamás se le ha dado a seres mortales. Nuestra tarea consiste, por lo tanto, en proclamarla. Pero qué bonito es cuando nos liberamos del temor. Y quiero que vayamos en nuestras Biblias. El tema preparado para esta noche es preparación para la noche de paz. Breve tiempo. Entonces, el tema preparado para esta noche es preparación para la noche de paz, breve tiempo. No he dado la cita, hermana, todavía. Sería Salmos capítulo 91, versículo 1, muy conocido. Creo que ni tendríamos que buscarlo porque lo debemos de saber de memoria. Pero dice, el que habita al abrigo del Altísimo es el que morará bajo la sombra del Todopoderoso, del Omnipotente. Entonces, ¿cuánto quisiéramos eso? Pero eso sería la noche de paz que vamos a tener. Pero para poder habitar a ese abrigo, antes hay que prepararnos para poder estar en esa sombra. Antes de poder llegar a la sombra, recuerde que viene el día. El día antecede a la noche. Entonces, antes que llegue la noche refrescante para irnos a descansar, tuvimos que haber cumplido nuestras tareas del día. Dice Jesús, trabajemos en tanto está de día porque pronto viene la noche en que nadie podrá trabajar. Ahora, antes de que existiera todo lo que nosotros conocemos, dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían la superficie. ¿Ok? Hay un pensamiento que dice que nunca está más oscuro que cuando va a amanecer. Pero Jesús dice que antes que llegue esa noche, hay que pasar las horas del día para trabajar, para luego llegar a esa noche de paz. Pero vamos a trabajar porque pronto viene también una noche de tribulación y dice el Señor, amanece ya la mañana gloriosa. Pero antes de llegar a la mañana gloriosa, tuvieron 3 etapas. Trabajar antes de que el día termine, pasar esa noche de oscuridad, pero también la noche puede ser un sinónimo de angustia, como puede ser un sinónimo de paz. Porque para muchos cuando llega la noche les entra depresión,
no quieren ni acostarse a dormir. Le entra el pánico, una ansiedad que les entra. Pero para muchos, después del trabajo, de cumplir su tarea, cumplir su deber, qué rico es morar bajo esa sombra del Todopoderoso. Porque dice, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, nos haces dormir seguro. Pero también dice, unos versículos atrás, dice, yo me acosté y dormí, y me levanté porque Jehová me sustentaba. Entonces, tanto para dormir se requiere paz del Señor como para poderte levantar de día. Ambos nosotros no necesitamos estar fuera del Señor porque dice que Él cuidará nuestra salida, nuestra entrada. Nos cubrirá de la luna de noche y del sol de día, para que no nos afecte. Pero como decíamos, de que pronto viene la noche oscura donde nadie puede trabajar, ahorita está de día, preparando esa noche también tempestuosa que ha de venir sobre el mundo, porque dice que la iglesia adventista tiene un mensaje que el mundo necesita saber, que necesita ser iluminado con ese mensaje, una obra solemne que hacer. El Salmo capítulo 2, versículo 1 y 3 dice, si ustedes lo van buscando, pero yo lo recito acá, Salmos capítulo 2, versículo 1 al 3, dice, ¿por qué se amotinan las naciones? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y eso nos abre un panorama en el cual dice la palabra de Dios, por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. En griego la palabra maldad que menciona ahí es anomía, que a es sin y nomía es ley, o sea, es un pueblo sin ley. Entonces dice acá que se están amotinando las naciones, los pueblos pensando cosas vanas, porque viene el día, y ahorita se está planeando, pero pronto viene esa noche donde nadie vivirá, o van a vivir más bien sin ley, y el amor se enfriará. Entonces lo que viene no es fácil, lo que viene no es bonito, pero queremos habitar bajo la sombra del Todopoderoso. El amor echa fuera el temor. Entonces, Mateo 24:15 dice, mas cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, vamos a leerlo, Mateo 24:15, hermana, que si lo quiere leer, hermana Lucrecia. Bueno, es que escuché, había dicho que lo quería leer. Lo leo yo entonces acá. Dice Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Entonces, nos está diciendo acá que vamos a requerir un tiempo de sabiduría que para poder entender, vamos a tener que leer. Y para poder leer, vamos a tener que entender. ¿Qué vamos a entender? Decíamos que pronto viene llegando esa noche donde el mundo va a vivir anomía, vivir sin ley. Y eso es, por lo tal, es oscuridad, porque dice que tu ley, oh Jehová, alumbra al sencillo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, está diciendo que esa noche lo que va a ser una noche de tribulación para muchos, también va a ser noche de paz, porque dice que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó también la gracia. Entonces, cuando el tiempo más oscuro se está poniendo, es cuando la luz de Cristo está más punto a florecer, a alumbrar. Cuando la mayor preocupación está llegando en nuestra vida, es cuando más gozo sentimos de regocijarnos en el Señor. Pero si nosotros no estamos ensayando este tiempo, ahorita como decía mi hermana Ruth, estas bancas para que estuvieran llenas ahorita. Vino el COVID, cerraron y todo el mundo quería que se abriera la iglesia. A nosotros como iglesia nos costó abrir acá. Hermano Luis, comenzamos con el sábado en la mañana. Después, ¿sí?
¿Es correcto? Entonces se extrañaba, todo se extrañaba. ¿Pero para qué? Nos hemos vuelto adventistas del séptimo día, literalmente. Solo pensamos que el culto es el sábado. Solo pensamos, y es correcto también. Pero vamos a esto, mi hermano, que si nosotros hacemos de las cosas sencillas una práctica, nos vamos a volver maestros. Así, si nos estamos descuidando las cosas comunes de la vida, nos vamos adaptando a que lo demás se va volviendo común. ¿Y qué dice acá? Aquí viene hablando de ley dominical, pero no voy a entrar en este detalle, Mateo 24:15. Pero aquí está diciendo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. No ha habido abominación desoladora acá y vea qué desolado está. Entonces, esa abominación que trae desolación. Entonces, cuando las cosas sagradas de Dios estén siendo tocadas, estén siendo trastocadas, no importa qué poder lo haga, el momento que está mencionando acá, el que lee entienda, porque ya está amonestado desde hace tiempo. Entonces, lo que Dios desearía que nosotros estemos formando grupos pequeños, que tengamos el deseo de enseñarle a uno más por lo menos, que estemos tratando de perfeccionar el arte de la espada, que es la palabra de Dios, porque si nosotros nos menciona algún texto, hasta que lo leemos sabemos lo que dice. Tal vez por temática sabemos dónde queda lo del sábado, tal vez con temas sí, pero si nos mencionan un texto de la Biblia no sabemos dónde está. ¿Y por qué? Porque hemos dejado de memorizar lo que es la palabra de Dios. Lucas 21:20. En esta ocasión menciona un evento que viene hablando de lo mismo. De Mateo 24:15 y Lucas 21:20 es el mismo evento, pero Lucas lo transmite de otra manera y dice así: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Este texto es como más específico, porque aquel dice cuando vean el lugar santo, vean como que está siendo pisoteado de la manera que no debe ser, el que le entienda. Pero acá, ¿qué tenía que entender? Que cuando fuera, sea por ejércitos, por la fuerza, sea porque te plació o que están trastocando las cosas sagradas, dice, es que el tiempo ha llegado. ¿Tiempo de qué? El que le entienda. Entonces, hay una historia muy conocida, pero depende de la faceta o como vean la historia, usted la va a recordar o la va a entender. El penúltimo hijo de Jacob. Vamos a ver, vamos a hacer prueba. ¿Quién es el penúltimo hijo de Jacob? El penúltimo hijo de Jacob, mis hermanos de Zoom, ¿quién es el penúltimo hijo de Jacob? Para que nos apoyemos acá, saber que estamos conectados. No, Isaac es el papá de Jacob. El penúltimo hijo de Jacob, José, es correcto. José, el último es Benjamín, el más pequeño. Pero José, es una historia conocida. Dice que él fue vendido, pareciera algo que pasó algo malo, pero dice que cuando llegan los hermanos donde él y le quieren pedir perdón, le dice, perdónanos José, porque te vendimos, porque te hicimos mal. Dice, no, tranquilo, que Dios me trajo para preservar la vida mía, la de usted y de muchas naciones más. Hay cosas que en nuestra vida que pasan que nosotros no las vamos a comprender. Que el enemigo la planta para mal, pero Dios la transforma para bendición. ¿Y qué es lo que recordamos en la historia de José en Egipto? ¿Qué es lo que más recordamos? ¿Por qué se recuerda a José entre todo lo que pasó en Egipto? Ok, usted recuerda esa es una parte. ¿Qué otra parte recuerdan ustedes? ¿No? ¿Usted también? Bueno, no importa. La inteligencia de que no perecieran de la vaca gorda. Ok. Sobre su casa y todo era bendecido por Dios. Ok. Sí, hermana.
Esa parte recuerda a usted. ¿Ok? Todos esos detalles son importantes y enriquecen. Pero ¿cuál es ese foco, como decía mi hermana? Ese propósito, cual Dios lo llevó, no para que fuera vendido, para que lo sedujera la mujer, pero Él lo llevó, dice, para preservar la vida. O sea, que había un propósito. Entonces, a ese propósito quiero llevarlo. ¿Por qué? Porque ¿cuántas vacas primeras vio el faraón? 7. ¿Y cómo eran esas vacas? ¿Qué significaba eso? Abundancia. ¿Y lo segundo que vio? 7 flacas, ¿ok? Pero esa fue la segunda parte. Pero la segunda parte del sueño vio 7 espigas flacas también y 7 espigas gordas, y las flacas se comían a las gordas. Ahora, usted dice, ¿por qué menciona esto? Porque si usted ve directamente cuando habla de las vacas, nadie lo entendería. Pero cuando habla de las espigas, ya viene hablando de comida. Entonces, dice que para preservar la vida de ellos, Él los plantó ahí. ¿Ok? Entonces, esos 7 años, tuvo primero 7 años de preparación y 7 años de ejecución. ¿Ok? Este tema que yo traigo en esta hora, esos primeros 7 años, ¿qué prepararon? Si nosotros, los graneros, sí, pero ¿qué sucedió para que José llegara al trono? ¿Qué tuvo que pasar? Estuvo encarcelado, sí, pero a nivel políticamente hablando, ¿qué tuvo que pasar? Sí, también es parte del proceso, pero digamos, para que él tuviera que ocupar el trono, alguien estaba antes. Entonces hubo un cambio. ¿Y cómo se llamó eso? Nuevo orden mundial. Porque en Egipto eso era lo que se conocía como el mundo conocido, la fuerza más grande que en ese momento estaba en Egipto. Entonces, 7 años preparando un nuevo orden mundial. Y después, y era abundancia, y parecía que todo estaba bien, parecía que todo iba progresando. Al final, ¿cómo todos estaban? Dice, ninguno tenía nada, pero eran felices. Porque primero comenzaron vendiendo su dinero, encareció el alimento y la gente comenzó a pagar más caro el alimento. Segundo, ya no tenían dinero y vendían sus propiedades. Luego vendían sus casas, vendieron sus joyas posiblemente, todo lo que los podía hacer solventar su necesidad, se fueron deshaciendo. Sin que José se las quitara, ellos la entregaban voluntariamente para satisfacer el hambre. Lo último que vendieron fue su libertad. Entonces, en este proceso, fueron 7 años preparando los graneros para el hambre que venía. Pero dice, si nosotros vamos rápidamente a Eclesiastés capítulo 1, dice de esta manera: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, pues nada hay nuevo debajo del sol. O sea que la historia, mis hermanos, usando este término, la historia se repite. La historia se repite. ¿Y por qué digo esto? Porque yo sé que hemos escuchado aquí al hermano Luis diciendo muchas veces que la Agenda 2030, que la Agenda 2030, y tal vez ninguno de nosotros se ha dado a la tarea que es la Agenda 2030. ¿Cuántos puntos? Porque digamos, así un examen rápido, y así vamos a valorar si sabe qué estamos hablando. ¿Cuántos puntos tiene la Agenda 2030? 17 puntos. 17 puntos. Ahí vamos ya perdiendo el conocimiento, porque veamos lo que decía la palabra. Cuando veáis los ejércitos cercados, sabéis que la destrucción ha llegado. También decía, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, que no debe estar ahí, el que lee entienda. Entonces, para poder comprender todo eso, nosotros tendríamos que estar leyendo. Pero uno de los puntos fundamentales que tiene la agenda en común es hambre cero al 2030.
Para llegar al 2030, ¿cuántos años creen que han pasado para llegar al 2030 desde que se dio o se programó esa agenda? Tampoco lo conocemos. Bueno, eso se dio el 24 de septiembre del 2015. ¿Cuántos años han pasado hasta la actualidad? 8 años. Ahorita el 4 de octubre el Papa Francisco tiró la segunda encíclica y dice, hace 8 años yo vengo diciéndoles lo que tienen que hacer y no lo han hecho. ¿Y cuándo lo dijo? Bueno, en el 2015 se publicó una encíclica que se llama Laudato Si. Ese Laudato Si era la preparación de un día de descanso para la tierra. Para que descanse el buey, para que descanse el siervo, dice, que así como el sábado judío, también la tierra necesita descansar. Y dice que ese descanso lo obtienen asistiendo a la Eucaristía. ¿Cuándo se da la Eucaristía? No sé si alguno ha sido católico acá. ¿Cuándo se da la Eucaristía? En la misa. ¿Cuándo se da la misa de la Eucaristía o la hostia? Se da los domingos. Entonces está diciendo que para poder ayudar al cambio climático tienen que tener un día de descanso en la tierra para frenar el cambio climático y que es el domingo. Entonces, ¿por qué menciono la primera encíclica? Porque él comienza leyendo sus líneas y dice, hace 8 años yo ya dije la solución y no se ha hecho. Entonces dice, necesitamos cambios drásticos y decididos, cambios urgentes, que no haya atrasos. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque, repito, 2015 se escribe esa encíclica y da el inicio a esa Agenda 2030. La encíclica Laudato Si fue la que impulsó esa Agenda 2030. Entonces, y en esos 17 puntos, lo que está establecido es de que para el 2030, hambre cero. Pero en el caso de José en Egipto, estaba diciendo que eran 7 años de abundancia para que hubiera hambre cero. Pero ¿cómo? Satisfaciendo. Y habían lugares específicos en la tribu de José o en el tiempo de Egipto que no eran tocados, era el campo de los sacerdotes. Y no eran sacerdotes del Dios Altísimo, eran los sacerdotes de la tierra pagana de Egipto. Entonces, vemos cómo ¿por qué menciono estos 7 años? Porque él mismo con sus propias palabras dice, hace 8 años, él suma uno más. Pero ya han pasado más de 7 años, o sea que estamos un año más siguiendo sobre la agenda programada. Aquí yo no ando hablando de la Agenda 2030 porque nos llevaría mucho tiempo y no es mi punto. Pero trato de enlazar nuestra mente, que así como hice preguntas, unas acertamos y otras no acertamos. ¿Por qué? Porque desconocemos. Dice la palabra de Dios, mi pueblo se está perdiendo porque le faltó conocimiento. Y si los adventistas del séptimo día han sido puestos en este mundo como una luz especial, y si somos adventistas, decimos, y no hemos acordado con las respuestas. Y eso es una prueba sencilla. Y esto no es para ponerle cero a nadie, sino es para alentarnos. Porque si corrimos con los de a pie y nos cansamos, ¿cómo vamos a correr con los de a caballo también? Ahora, entonces, 7 primeros años no era para el hambre. Si nosotros vemos en el tiempo de José, lo primero que comenzó fue el establecimiento de un nuevo orden mundial. Entonces, estos primeros 7 años que menciona acá es creando las condiciones para establecer un nuevo orden mundial, así como en el tiempo de Egipto. Entonces, ahora, otros 7 años, ahí sí ya eran consecuencias. ¿Qué siguió después de esas 7 vacas gordas, dijimos? 7 vacas flacas, ¿qué significaban? 7 años de escasez, sequía, hambre y de muchas maneras. Ahora, el Señor dice que nos ha dado advertencias y algo muy importante en el Salmo 23, porque aquí no todo es miedo, sino que vamos a ver el Salmo 23, ya deberías saber de memoria uno, Salmo 23, versículo 1. Y Él nos dice, Jehová es mi pastor. ¿Y qué? Nada me faltará. Pero repito, para llegar a la noche de paz,
tenemos que prepararnos. Antes que llegue esa mañana gloriosa, viene la noche tempestuosa. Antes que llegue esa noche tempestuosa, dijo Jesús, trabajemos en tanto que está de día, porque pronto viene la noche en que nadie podrá trabajar. Dice Proverbios 16:25, si la van buscando, yo lo menciono nada más. Decíamos los primeros versículos, busquemos, no importa, el Proverbios 16:25, pero decíamos al principio que por qué se iban a reunir los reyes de la tierra, por qué se iban a amotinar las naciones, por qué se iban a quitar las leyes de Dios, pensando que era lo correcto. Pero la palabra de Dios nos está diciendo en Proverbios 16:25 que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. Entonces, estos reyes que se están reuniendo piensan que van a frenar el cambio climático, que van buscando las verdaderas soluciones, que en sí realmente es conveniente una sola educación. No, pero es que hay caminos que parecieran, pero no, ¿ok? Entonces, Apocalipsis 2:10 nos da una advertencia. Aunque hay caminos que parecen que nos van llevando hacia la muerte, porque realmente esos son los caminos que se van aproximando, dice Apocalipsis 2:10, no tengas ningún temor de lo que vas a padecer. Porque ¿quién? El diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. ¿Con qué objetivo? Para ser probados. Y dijimos, preparación para la noche de paz. ¿Qué nos prepara? Las pruebas nos preparan. Pero para pasar la prueba tenemos que haber estudiado. Si no, vamos a ser reprobados. Entonces, es correcto. Y aquí nos está diciendo, pero sé fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ya no pueda, hasta cuando ya me ataque el hambre. No, hasta como dicen, botar lágrimas de sangre, como hizo Jesús. Pero ni siquiera nosotros nos enfocamos, ni siquiera agarramos la Biblia. Y hay que ser honesto. ¿Cuántos nos hemos levantado a las 3 de la mañana a leer la palabra? ¿Y cómo se siente? Riquísimo se siente. Ahora, sí, es correcto. Y digamos, se siente rico, es cierto, pero no todos estamos acostumbrados. Se puede hacer una vez, se puede hacer otra vez y no pasa nada. Nos sentimos cansados y ya. Pero lo que dice que lo que se practica durante una semana, creo que es verdad, 21 días o 15 días, se vuelve un hábito. Y dice la palabra de Dios que un pensamiento repetido se vuelve un sentimiento. Y un pensamiento también se vuelve un hábito. Y un hábito repetido, una práctica, y el hábito forma nuestro carácter. ¿Qué nos vamos a llevar al cielo? Nuestro carácter. Entonces, si nosotros vamos cultivando y ensayando, vamos a alcanzar esa fortaleza. Ahora, ¿y esto por qué tenemos que prepararnos? Efesios 6:12, si lo quieren lo buscan, pero dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra quienes gobernadores de las tinieblas. No es cualquier espíritu impuro, no, son gobernadores de las tinieblas que son difíciles de controlar, es correcto. Ahora, Primera de Pedro 4:17, lo vamos leyendo porque vamos viendo que hay caminos que parecen derechos pero llevan hacia la muerte. Dios nos está pidiendo que seamos fieles hasta la muerte porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. Ahora, ¿por qué es necesario prepararnos? ¿Qué dice Primera de Pedro 4:17? Porque es necesario. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Ajá, ¿qué más? Primero comienza por nosotros. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? Amén, gloria a Dios. Entonces, es necesario que el zarandeo comience por la casa de Dios. ¿Por qué? Porque si el pueblo que fue escogido, que fue llamado, no está cumpliendo su misión, son los primeros en ser juzgados. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos vamos a Mateo 24, del 37 al 39,
dice que, vamos a leerlo, Mateo 24. Mateo 24 del 37 al 39. Sí, dice de esta manera: pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Y qué dice? Vea qué noticia más triste el 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasó? ¿Por qué si vino el diluvio, por qué no entraron al arca? No. Sí, pero en el momento que vinieron, una cosa es cuando Noé predicó, pero ¿por qué la gente no entró al arca cuando llegaron las aguas? Vamos a reflexionar en esto porque es importante. ¿Por qué no entraron cuando llegaron las aguas? Estaba cerrada la puerta. No, dice que no comprendieron hasta que vino el diluvio y lamentable se los llevó a todos. ¿Y por qué? ¿Por qué, digamos, se cumplieron 120 años y posiblemente 7 días más? Llegó el tiempo. Veamos lo que dice Mateo 24, 25:5. Mateo 25:5 dice: como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Aquí, estas vírgenes posiblemente sí realmente cerraron los ojos y se durmieron. Pero en el tiempo de Noé, como dicen, se durmió el pueblo y se lo llevó el agua. ¿Por qué? Porque estaban casándose, comiendo, bebiendo, porque hacía tarde el novio. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo. Dice que como tardaba el novio, cabecearon. Porque cuando es lo mismo estar dormido, estar borracho, es lo mismo. Tu mente está nublada, no comprendes el tiempo, porque dice el profeta Mateo 24 decía, el que lee entienda. Y dice la palabra de Dios, el vino es escarnecedor y la cerveza alborotadora. Quien por ello se desvía no es sabio. Entonces, para poder entender, uno tiene que tener sabiduría, tiene que tener entendimiento, tiene que tener inteligencia. Pero como tardaba el novio, muchos se dieron al placer, nadie comprendió las señales, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y dice que los adventistas tenemos un mensaje solemne que jamás ha sido comisionado al ser humano. Porque el tiempo de Cristo vino, se cumplió el juicio. El tiempo de Noé vino, se cumplió el juicio. Ahorita pronto a terminar las cosas, se cumple el juicio. ¿Y quién está anunciando? Debería el pueblo estar anunciando. Y lo hace, es cierto, de muchas maneras. Pero decía mi hermana Ruth, no es lo mismo que predicarlo que vivirlo. Porque el testimonio va acompañado de lo que usted cree. Porque es automático, de uno sale, dice, ¿de dónde salen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, las fornicaciones, los adulterios? Salen del corazón, donde nadie lo ve, porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, porque dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Es correcto. Entonces, ante muchas cosas que se están dando, Josué 24, 15 y 17 nos dice, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, quisiéramos salvar la iglesia. ¿Cuánto me gustaría a mí que me salve alguien? No es que yo quiera salvar a alguien porque es bonito, pero cuánto muchos quisiéramos que nos salvaran. Pero dice, si cuando lleguen los juicios, espada, peste, hambre y mala fiera, dice, vivo yo, dice Ezequiel, hablando, dice, que si estuviera entre ellos Noé, Job y Daniel, no salvarían ni a hijos ni a hija. Por más de que el hermano Luis quiera salvar a Luis David, no puede. Por más de que Luis quiera salvar a su hermanita, a su papá, a su mamá, no pueden. Cada uno entregará su propia cuenta. Cada uno entregará su propia cuenta. Todo al Señor no se le esconde nada.
Es correcto. Pero veamos algo importante acá. En la página 34 del Conflicto de los Siglos, párrafo 2 dice así. Dice, la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. ¿Eso leen el mensaje que tenemos, mis hermanos? Dice, lóbregos son los anales de la humana miseria que ha conocido la tierra a través de los siglos de crímenes. Al contemplarlos, el corazón desfallece y la mente se abruma de estupor. Horrendas han sido las consecuencias de haber rechazado la autoridad del cielo. Tenemos el caso del diluvio. Nadie quería morir, pero no conocieron hasta que vino el diluvio. Los fariseos no querían perder su herencia, pero no tenían el discernimiento para conocer el tiempo de la visitación del Mesías. Llegó, los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice de acá, pero una escena aún más sombría nos anuncian las revelaciones de lo porvenir. ¿Qué son y qué valen en comparación con los horrores de aquel día cuando el Espíritu de Dios se aparte de todos los impíos y los deje abandonados a sus fieras pasiones y a merced de las hazañas satánicas? Dice que están a punto de quedar el mundo en la más sombría de las fuerzas satánicas. Y dice, entonces el mundo verá como nunca los vio los resultados del gobierno de Satanás. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis 13:1, dice que el dragón, que es la serpiente antigua, que es el diablo de Satanás, le dio el trono, le dio la autoridad a la bestia, que es el sistema papal que gobernó durante 1260 años, que en 1798 recibió una herida y su poder se vio cortado. 1929 se le regresa un terreno para gobernar y de 1929 a través del Vaticano se ha visto cómo los poderes del mundo van en pos de él. Entonces, dice los resultados del gobierno de Satanás. ¿Qué se está formando? Dijimos el gobierno o un nuevo orden mundial. El gobierno del anticristo. La gente espera un anticristo en el futuro, pero nosotros que somos historicistas sabemos cómo la historia se ha venido cumpliendo. Pero ¿de qué sirve tanto conocimiento si no lo compartimos? Así, de la manera sencilla, usted explique hasta donde usted conoce y el Espíritu le mostrará cómo anunciar más. Dice la página 29, el párrafo 1 y 2. Dice, durante 7 años, vea, venimos hablando de los 7 años. Durante 7 años un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén, anunciando las calamidades que iban a caer sobre aquella ciudad. De día y de noche encontraba la frenética endecha, voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra el pueblo. Este extraño personaje fue encarcelado y azotado sin que exhalara una sola queja. A los insultos que le dirigían y a las burlas que le hacían, no contestaba sino con estas palabras: ¡ay de Jerusalén! ¡Ay de sus moradores! Y sus tristes presagios no dejaron de oírse, sino cuando encontró la muerte en el sitio que había predicho. Este hombre, durante 7 años anunciando que Jerusalén iba a ser destruida, y quedó en el mismo lugar también. Porque dice en primera de Corintios 9:27, dice el apóstol Pablo, de esta manera peleo, no como quien pelea contra el aire, porque no sea que yo que inscribí me quede afuera. Así como el pueblo, Noé, no solo Noé y sus hijos construyeron el arca, hubieron manos que le ayudaron, posiblemente pagadas, posiblemente por la curiosidad, por lo que haya sido, muchos apoyaron, pero ellos que inscribieron se quedaron afuera. Así puede pasar al que no esté alerta a esos acontecimientos.
Voy cerrando parte del tema con Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, 12 y 13. Dice el 1. Perdón, creo que era el 2 de Timoteo más bien. Dice, sí, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, 12 y 13, dice: también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Desde ahí nos está diciendo que hay que prepararnos para la noche de paz. El versículo 12 dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No es cualquiera. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces el Señor nos está advirtiendo de que vienen tiempos peligrosos, de los cuales no todos sufrirán la sana doctrina, no todos sufrirán persecución, porque unos se opondrán más bien al mensaje, se opondrán a los predicadores, se opondrán al escrito está, difamando, distorsionando, pero dice que este hombre, cuando lo insultaban, cuando le influían, ¿qué dice? Que él nada más decía, se quedaba callado y decía: ay de Jerusalén y sus moradores. ¿Quién era este hombre? ¿Jesús? No, era un hombre que para el año 70, a la destrucción de Jerusalén, dice que durante 7 años anduvo diciendo que Jerusalén iba a ser destruida. Pero murió en el sitio de igual manera. Entonces, encarcelado, murió azotado, ahí mismo donde él predicó. Sí, es correcto, pero no, él anunció que iba a ser destruido y nunca salió de la ciudad, se quedó ahí también. Sí, es correcto. Entonces, vamos a terminar en esta hora con Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. Sí, es correcto. Ezequiel capítulo 33. Ezequiel 33 y los versículos 7 y 9 y dice así: a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Tú oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo diga al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablas para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú avisas al impío de su camino para que se aparte de él, y no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Entonces, la palabra del Señor ha sido fiel. Apocalipsis 13:5 decía de que los moradores de la tierra se maravillaron en pos de la bestia, y él se fue a hacer guerra contra los santos y los venció de cierta manera. ¿Venció en qué sentido? No es que los gobernó, sino que los mató. Y dijo Jesús: no tengas ningún temor de lo que vas a padecer, pues el diablo ha enviado a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación de 10 días, pero sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Antes de finalizar, vamos a pedir a hermana Ruth que traiga un canto, y con eso vamos abordando la finalización. Bueno, para terminar, ¿verdad? Sí, apenas terminó. Vayámonos en nuestra mente con Isaías 26:20. Dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Preparación para la noche de paz. Recuerden que nadie llega al paraíso si no pasa por el desierto antes. Y estamos pasando muchas pruebas, es cierto. Son ensayos para lo que vamos a tener que dejar: esposo, esposa, hijos, padre, por amor a Él.
no es abandonarlos y que el amor tengamos que quitarlo de nuestros corazones, sino que cuando se trate de decidir por Cristo, nosotros digamos, Señor, envíame a mí. Vamos a ponernos de rodillas para terminar en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de aprender las lecciones que nos has dado. Señor, muchos eventos se han dado, el COVID-19, la guerra en Ucrania, la guerra que se está dando ahorita entre los países, son rumores de guerra, Señor. Señor, se anuncian, se prevén terremotos en diversos lugares, porque ya tú lo has dicho, y también los noticieros están comenzando a hablar de esa forma. Te pedimos, Señor, que el hambre que se aproxima, no solo de pan, ni no solo de agua, sino de oír tu palabra. Ayúdanos, Señor, de que podamos trabajar ahora que hay tiempo, y podamos poner en práctica lo que leemos, podamos, Señor, aprender qué es lo que tenemos que poner en práctica. Conságranos a ti cada mañana y ayúdanos a hacer de eso nuestro primer trabajo. Y tú nos mostrarás cuáles son los planes que tenemos que dejar y con cuáles tenemos que continuar. Acompáñanos en esta hora y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús, que el Señor les acompañe. Bendiciones a todos acá. Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha.